Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Hola Juanpi, ¿qué tal, che? ¿Cómo andás? Dani, amigo. Vamos a hacer, hoy estamos en una nueva entrega de Alto Voltaje y hoy tenía ganas de hablarles por ahí de algunos músicos que por ahí muchos desconocen sus nombres, ¿no? Pero que en realidad marcaron una época y un estilo diferente. O tenía ganas de hablar de Tim Buckley, el ángel del desasosiego. Para los rockeros militantes, los cantautores post-Dylan constituyen una aberración. Su flacidez expresiva, sus problemas de niños bien, su tendencia lacrimógena, les hacen merecedores de un desprecio rotundo. De esta condenación apenas se salvan dos o tres heterodoxos. En esa terna suele figurar Timothy Charles Buckley III. Cuenta con todas las credenciales: alta sensibilidad, inquietud creativa, escasa fortuna y un final sórdido. Por no hablar de una voz singular y algunos discos pletóricos. No es casualidad que sea uno de los nombres de mención obligada para exquisitos artistas británicos. La versión de Song to the Siren de This Mortal Coil forma parte de esos homenajes a distancia. ¿Escuchaste alguna vez ya que recién lo mencioné, Juanpi, escuchaste This Mortal Coil? No, che, no lo he escuchado. Me encanta, por ahí tengo material, si un día querés te lo voy pasando para que lo escuchemos, está genial. A mí me lo pasaron hace muchos, más o menos en el 2006, me lo enviaron desde Arizona, está buenísimo. Sí, dale, cuando quieras. Eh, y como te decía, refiriéndome a Tim Buckley, vino al mundo en Washington en 1947, creció entre Nueva York y California. Su habilidad con el banjo y la guitarra le ganó puestos en bandas de country, recorriendo el circuito con una de nombre inolvidable, Princess Ramona and the Cherokee Riders. Fue la citada Princesa Ramona la que lo encaminó hacia los folk clubs de Los Ángeles, donde coincidió con otros chicos ambiciosos como Jackson Browne y Steve Noonan. Sería bautizados como los Tres del Condado de Orange. Tim fue el primero en conseguir un contrato de grabación con un sello prestigioso, Elektra. Parecía destinado al éxito: rizos dilanianos, rasgos atractivos, tiernas canciones, garganta pura y poderosa. Tuvo impacto inmediato. El romanticismo de Tim Buckley en 1966, la aureola contracultural de Goodbye and Hello de 1967 y el soñador ambiente de Happy Sad de 1969 le ganaron público y respeto crítico. No era uno más entre la marabunta de trovadores rudimentarios. Entre los músicos que lo acompañaban aparecían nombres como Lee Underwood, Billy Mandy, Van Parks, Jim Felder, David Friedman, Carter, C.C. Collins, Don Randy. Paulatinamente Buckley incorporaba el jazz de vanguardia con su búsqueda de una expresión propia. Hasta ahora me va gustando la historia de Buckley. La verdad lo desconocía, no era un músico que yo conociera, así que bueno, hay gente que tal vez está en mi misma situación, así que los que no conocen a Buckley buscan en YouTube Tim Buckley y les van a salir sus canciones. Pero como siempre, antes de seguir con la historia de Buckley, vamos a ir con un poquito de música y enseguida volvemos con más Alto Voltaje y obviamente Tim Buckley.
Buckley tenía la particularidad de investigar el folclore de los pigmeos, quería convertir su voz en un instrumento más, se arriesgaba a improvisar, era un espíritu en efervescencia. Blue Afternoon, de 1969, Lorca, de 1970, y la mayor parte de Star Sailor, de 1971, se grabaron en un mes febril. Esa trilogía tormentosa tuvo efectos catastróficos. Buckley se quedó sin oyentes. Una cosa eran los cócteles amables de jazz rock, tan del gusto de aquel momento, y otra mucho más intimidante, aquella expedición al fondo de sus posibilidades vocales. Una dura lección. Frustrado, dejó el negocio, condujo un taxi y fue el chofer particular de Sly Stone, hasta que consiguió un puesto como profesor de etnomusicología en la Universidad de California. A posterior se casó, estuvo rumiando su nueva jugada. Nada de vibráfonos sinuosos, exhibiciones de cuerdas vocales o torrenciales delirios. Tim Buckley volvió convertido en paladín de un rock carnal, iluminado por un erotismo de inaudita intensidad. Greetings from L.A. 1972, Sefronía de 1973 y Look at the Fall de 1974 contenían surcos calientes, rock, blues y soul, en una combinación no muy lejana de la de otros ciudadanos de California, como Little Fitz. Había en ellos un cierto aire de compromiso, un deseo evidente de conectar con los compradores de discos. Lo esencial, sin embargo, era la inmensa presencia de Buckley, una voz en celo, más dominante que implorante, que intentaba conciliar las exigencias del sexo y el amor en declaraciones a corazón abierto. Hacer el amor contigo es como la marea arañando la orilla, y cuando sueño contigo, Señor, ansío ser la arena. Esa sensualidad a la vez profunda y epidérmica no logró conmover a los compradores de discos, pero no tuvo tiempo de desesperarse. Planeaba recapitular su trayectoria musical en un disco en vivo. Tenía ofertas teatrales, había interpretado a Sartre y Albi. Maduraba guiones cinematográficos y la adaptación musical de una novela de Joseph Conrad. No pudo ser porque un domingo de 1975 apareció muerto en su apartamento de Santa Mónica. El forense explicó que había tomado heroína pensando que era cocaína. Tim Buckley entraba involuntariamente en el panteón de los malditos. De hecho, una anécdota que te quería contar, Juanpi. Tim Buckley fue el padre de Jeff Buckley, que también tuvo una vida bastante sinuosa y muy similar a la de él. De hecho, con mucho talento también, y también se fue a una edad muy temprana. Y te voy a dejar, y les voy a dejar, y te voy a dejar a vos también, Juanpi, una frase de Tim Buckley de 1974. He limitado el número de cosas que quiero hacer en mi vida, pero quiero vivirlas más intensamente que nunca. Hermosa frase, la verdad, muy linda frase. Y bueno, a los que están del otro lado, si les está gustando el programa, dejen sus comentarios, pongan me gusta. Si sos nuevo, por favor suscríbete al canal, que es muy importante. Mientras tanto, vamos con un poquito más de música y enseguida volvemos con más alto voltaje.
Alrededor de los años 1967-68 hubo un terremoto cultural que desencadenó en el rock una voluntad de desbordar las fronteras convencionales de la música que se tradujo en voluntariosos experimentos vanguardistas. El concepto de rock progresivo englobaba una gran variedad de tendencias. En Estados Unidos eran grupos que incorporaron elementos del jazz y personalidades tan polivalentes como Frank Zappa. En Europa se entendió a enlazar la búsqueda de nuevos sonidos con la tradición de la llamada música culta. Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Pink Floyd o Yes fueron comercializados bajo la equívoca etiqueta de rock sinfónico. En casi todos ellos late un deseo, más o menos explícito, de proporcionar al rock la categoría de arte. En esa época el rock progresivo busca aumentar su arsenal instrumental con todo tipo de aparatos y se inclina por complejos montajes escénicos. Por ejemplo, una banda de esas fue Yes. Así como Chuck Berry prefería el rock and roll a Beethoven, los impulsores del rock progresivo no, se aliaron con la música clásica. Y entre estas bandas de rock progresivo también, entre las más destacadas podemos enunciar a Pink Floyd, que era como pesadillas en alta finalidad. De hecho, Syd Barrett y David Gilmour cohabitaron en Pink Floyd durante casi 2 meses. Antes habían tocado juntos como un dúo de folk. David, un guitarrista efectista, entró porque los demás no aguantaban ya los desvaríos de Syd y pensaron que tal vez con un buen amigo a su lado volvería a centrarse. Así que en 1968 Barrett lo dejó para recibir tratamiento médico y de paso convertirse en uno de los perdedores más aclamados del rock. Tras grabar 2 idiosincrásicos LPs, Barrett terminó encerrándose en el domicilio materno de Cambridge. Para Gilmour, se trata de una historia más triste que romántica. Otra de las bandas también íconos de ese tipo de música de rock progresivo fue Genesis. En sus comienzos, el cantante fue Peter Gabriel. Con el tiempo fue reemplazado por el baterista. Que después nos cansamos de ver en películas, en series televisivas como División Miami. ¿Se acuerdan de División Miami? División Miami Sí. me gustaba a mí, ¿eh? Sí. Sonny Crockett. ¿Se acuerdan con Don Johnson? Don Johnson. Igual yo veía esos programas por canales retro. No sé, pero me fui del tema. Pero como le decía, Peter Gabriel, que era el cantante al principio de Genesis, aprendió a tocar la flauta y el piano en los primeros años 60. En Charterhouse, colegio privado muy exclusivo donde fundó Genesis junto a Tony Banks y Chris Stewart. Sus padres se disgustaron ante la idea de que su hijo no acudiera a la universidad por culpa de una loca ambición musical. Peter les desanimó con la promesa de estudiar en la escuela de cinematografía. No la cumplió. Genesis no tardó en convertirse en una realidad más que cautivadora. Con el tiempo, Peter Gabriel dejó la banda y se hizo cargo que yo les decía, que era Phil Collins. A mí me gustaba más con Phil Collins, o será porque ya es más para mi generación, ¿no? Pero bueno, sin Gabriel el grupo Genesis ha abandonado las piezas más complejas para acercarse decididamente al mercado del pop, o sea, ya ahí fue un poco más pop la banda. Otra banda del rock progresivo fue King Crimson. Era como las visiones del rey Fripp. El propósito fundamental de King Crimson es organizar la anarquía, utilizar el poder latente del caos y permitir que las diferentes influencias puedan interpretarse y encontrarse su propio equilibrio. Debido a ello, la música evoluciona más que se desarrolla a lo largo de líneas predeterminadas. El repertorio tan variado posee un motivo común, por cuanto representa las disposiciones cambiantes de las mismas 5 personas. La idea de que yo tenía de King Crimson era que uno puede ser un músico de rock y seguir manteniendo un nivel de inteligencia. Eso dijo Robert Fripp.
Pero Crimson no se sentía muy a gusto en su banda, por eso decía que la frustración creativa era la razón principal de la desesperada energía del grupo. De hecho, en 1974 dejó que King Crimson por varias razones, decía Robert Fripp. A nivel profesional fue sobre todo el resultado de la posibilidad creciente de un contacto real entre la audiencia y los músicos. Me pareció que eran tres las causas. Primero, los crecientes aforos en los acontecimientos de rock. Segundo, la aceptación general de la música rock como deporte de espectador. Tercero, la relación vampírica entre la audiencia y los músicos. Bueno, Juanpi, por ahí no es muy autor, no es, no son exactamente las biografías de estos músicos, sino es como generalidades de la época, ¿no? Porque si vamos a hablar de rock progresivo, en realidad quien apoyó a mucho y era un inconformista y experimentador era Franz Zappa, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Hay mucha tela para cortar y tenemos todo el tiempo del mundo. Digo yo, va, que tenemos todo el tiempo del mundo. Uno nunca sabe en este mundo caótico de hoy. Pero bueno, por eso, en un mundo caótico, ¿qué mejor que el rock and roll? Exactamente, en un mundo caótico no hay nada mejor que el rock and roll. Y disfrutar un poco, ¿no? De esto, de charlar estas cosas que están buenísimas. Bueno, gente, nos vemos en la próxima entrega de Alto Voltaje. Bueno, Juanpi, nosotros seguimos en contacto acá, como siempre, en largas charlas sobre el rock and roll y nuestros proyectos. Y, che, se tienen que... Las bandas que quieran que le hagamos un reportaje, nosotros encantados de hacérselo, ¿eh? Así que ya saben, eh, quieren mostrar su música, Alto Voltaje está a disposición de ustedes, ya sea por el bien del rock and roll. Exactamente, así es. Si quieren una nota con nosotros, solo comuníquense por nuestras redes sociales, Juan Pablo Furlano o Daniel Toscano, y les haremos la nota. Y como dijo Dani, todo sea por el bien del rock and roll. Bueno, nos estamos despidiendo acá. Nos encontramos el lunes a la misma hora, a las 10 de la noche, por Radio Camino. Esto fue Alto Voltaje. Nada más. Chao.